Hacía una noche muy oscura, con la clase de oscuridad que no se explica simplemente por la ausencia de luna o estrellas, sino esa oscuridad que parece rezumar de algún otro lugar, tan espesa y tangible que podrías coger un puñado de aire y escurrir la noche de él. Era la clase de oscuridad que hace que las ovejas salten las vallas y los perros se refugien en sus casetas. Y sin embargo, el viento era más bien cálido y no tanto fuerte como ruidoso. La clase de viento que aúlla en los bosques y gime dentro de las chimeneas. Era la clase de noche en que las personas normales se tapan la cabeza con la manta porque perciben que hay ciertos momentos en los que el mundo pertenece a otras entidades. Por la mañana volvería a ser humano. Habría ramas caídas y unas cuantas tejas se habrían desprendido del techo, pero todo sería humano. Hasta que llegara ese momento, no obstante, más valía estar bien tapadito en la cama. Pero había un hombre despierto. Jason Ogg, herrador y maestro de forja, accionó un par de veces el fuelle de su fragua por aquello de mantener la imagen y volvió a sentarse encima de su yunque. En la fragua siempre hacía calor, incluso cuando el viento silbaba alrededor de los aleros. Jason Ogg podía errar cualquier cosa. Una vez le trajeron una hormiga para gastarle una broma, y Jason pasó la noche en vela trabajando con una lupa y el yunque que había hecho con la cabeza de un alfiler. La hormiga todavía andaba por allí, en algún lugar de la fragua. De vez en cuando, Jason podía oír el ruidito metálico que producía al ir y venir por el suelo. Pero esta noche en cierta manera, iba a pagar el alquiler. La fragua era de su propiedad, por supuesto. Llevaba muchas generaciones pasando de un hoja a otro. Pero una fragua es algo más que ladrillos, hierro y argamasa. Jason no hubiese podido ponerle un nombre, pero estaba allí. Representaba la diferencia entre ser un maestro herrador y meramente alguien que se limitaba a retorcer el hierro dándole formas complicadas para ganarse la vida. Y tenía algo que ver con el hierro. Y algo que ver con el que se te permitiera ser muy bueno en lo que hacías. Se hubiera podido decir que era una especie de alquiler. Un día su papá llevó al joven Jason a dar un paseo por el bosque y le explicó lo que tendría que hacer en noches como aquella. «Habría noches», le dijo, «habría noches». Y Jason sabía cuándo era una de esas noches sin necesidad de que se lo dijeran. «Habría noches en que alguien vendrá con un caballo para que se lo herraran. Trátalo bien, ponle herraduras, no te distraigas y procura pensar únicamente en las herraduras». A estas alturas, Jason ya se había acostumbrado. El viento se incrementó y el crujido de un árbol cayendo resonó en algún lugar del bosque. El pestillo vibró. Y luego llamaron a la puerta. Una vez, dos. Jason Ogg cogió su venda y se la puso sobre los ojos. La venda era muy importante, le había dicho su papá. Evitaba que te distrajeras. Abrió la puerta. «Buenas noches, milord». «¡Qué noche tan espantosa!». Jason olió a caballo mojado mientras el animal era conducido hacia el interior de la fragua con un repiqueteo de cascos sobre las losas. «Hay té encima del fuego y nuestra Drin nos ha llenado de galletas la lata en que pone un regalo de Ankh-Morpork». «Gracias. Confío en que estarán todos bien». «Sí, milord. Ya he hecho las herraduras.
No le haré esperar demasiado. Sé que está siempre usted muy ocupado, digamos. Un instante después, oyó el chasquido de unos pasos que cruzaban el suelo en dirección a la vieja silla de cocina, reservada para los clientes, o al menos para los dueños de los clientes. Jason ya tenía preparadas las herraduras, los clavos y las herramientas encima del banco que había junto al yunque. Se limpió las manos en el delantal, cogió una lima y empezó a trabajar. No le gustaba mucho errar en frío, pero llevaba errando caballos desde que tenía 10 años. Podía hacerlo por el tacto. Y tenía que admitir que aquel era el caballo más obediente que se había encontrado en toda su vida. Lástima que nunca hubiera llegado a verlo. Un caballo semejante tenía que ser realmente magnífico. «No intentes echarle un vistazo», le había dicho su papá. Oyó el gorgoteo de la tetera y luego el sonido de una cucharilla removiendo el líquido, seguido por un suave tintineo metálico cuando la cucharilla fue depositada en la mesa. «Nunca hay ruidos», le había dicho su papá, «excepto cuando camina y habla. Nunca le oirás producir el más leve ruido. No hay chasquidos de labios ni nada por el estilo. No hay respiración. Oh, y otra cosa. Cuando saques las herraduras viejas, no las dejes tiradas en el rincón para que se acaben fundiéndose con el resto de la chatarra. Manténlas separadas. Fúndelas por separado. Utiliza un recipiente especial. Y haz las nuevas herraduras con ese metal. Hagas lo que hagas, nunca pongas ese hierro en otro ser vivo». De hecho, Jason había conservado un par de aquellas herraduras para emplearlas en las competiciones de lanzamiento de herraduras en las distintas ferias de la aldea, y cuando las lanzaba, nunca perdía. Ganar tan a menudo acabó poniéndolo un poco nervioso, y ahora las herraduras pasaban la mayor parte del tiempo colgadas de un clavo detrás de la puerta. A veces, el viento sacudía el marco de la ventana, o hacía que las ascuas crujieran y chisporrotearan. Una serie de golpes sordos y un cacareo lejano sugirieron que el gallinero del final del huerto se había despedido del suelo. El dueño del cliente se sirvió otra taza de té. Jason terminó una pezuña y la soltó. Luego extendió la mano. El caballo desplazó el peso de una pata a otra y levantó la última pezuña. Era un caballo entre 1.000.000, quizá más. Poco después ya había terminado. Era curioso, pero nunca parecía tardar mucho en acabar. Jason no tenía reloj porque no le habría encontrado ninguna utilidad, pero sospechaba que un trabajo que requería la mayor parte de una hora al mismo tiempo quedaba terminado en cuestión de minutos. «Listo», dijo. «Ya está». Gracias. Debo decir que estas galletas son excelentes. ¿Cómo se las arreglan para meterles dentro los trocitos de chocolate? «No lo sé, milord», dijo Jason, mirando fijamente el interior de su venda. Porque el chocolate debería derretirse cuando las hornean, ¿verdad? ¿Cómo cree que lo hacen? «Probablemente sea un secreto del oficio», dijo Jason. «Yo nunca hago esa clase de preguntas». «Bravo. Sabia decisión. Y ahora debo...» Tenía que preguntarlo, aunque solo fuera porque de esa manera siempre sabría que lo habría preguntado. «Milord». «Sí, señor Oak». «Tengo una pregunta». «Sí, señor Oak». Jason se pasó la lengua por los labios. «Si me quitara la venda, ¿qué vería?» Bueno, ya estaba hecho. Hubo una rápida serie de chasquidos sobre las losas y un cambio en la circulación del aire sugirió a Jason que ahora su interlocutor se encontraba delante de él.
¿Es usted un hombre de fe, señor Og? Jason se lo pensó un poco antes de responder. Lancre no tenía muchas religiones. Estaban los prodigioseros del noveno día y los oflianos estrictos. Y perdidos en claros lejanos había varios altares consagrados a unos cuantos dioses menores. Al igual que les ocurría a los enanos, Jason nunca había sentido la necesidad de tener una religión. El hierro era hierro y el fuego era fuego. Y si empiezas a ponerte metafísico en el momento menos pensado, descubrirás que estás rascando tu pulgar de la parte plana del martillo. ¿En qué tiene fe realmente ahora mismo, señor Og? Lo tengo a unos centímetros de distancia, pensó Jason. Podría alargar la mano y tocar. Había un olor. No era desagradable. De hecho, apenas era nada. Era el olor del aire en viejas habitaciones olvidadas. Si los siglos pudieran oler, entonces los más viejos olerían así. ¿Señor Og? Jason tragó saliva. Bueno, milord, dijo. En este momento, la verdad es que ahora mismo creo en esta venda. Bravo. Hace usted bien. Y ahora he de irme. Jason oyó subir el pestillo. Hubo un golpe sordo y cuando las puertas giraron hacia atrás, empujadas por el viento, y luego un ruido de cascos volvió a resonar sobre los adoquines. Y como siempre, ha hecho un trabajo soberbio. Gracias, milord. Hablando de artesano a artesano, ya me entiende. Gracias, milord. Volveremos a vernos. Sí, milord. La próxima vez que mi caballo necesite herraduras. Sí, milord. Jason cerró la puerta y echó el pestillo. Aunque pensándolo bien, probablemente no fuese necesario hacerlo. Pero ese era el trato. Errabas cualquier cosa que te trajeran. Cualquier cosa. Y el pago era que podías errar cualquier cosa. En Lancre siempre había habido un herrero. Y todo el mundo sabía que el herrero de Lancre era un herrero muy, muy poderoso. Era un trato muy antiguo y tenía algo que ver con el hierro. Bueno, no todo iba a ser Warhammer, ¿no os parece? De vez en cuando vamos a leer también aquí en la taberna relatos de Terry Pratchett y de otros autores de fantasía, de ciencia ficción y de terror, porque, a ver, no solo de muñecos vive el hombre. En este último vídeo del año hemos leído un fragmento de Lores y Damas, la cuarta parte de lo que podríamos decir que es la saga de las brujas de Lancre, después de Ritos Iguales, Brujerías y Brujas de Viaje, y es uno de los libros preferidos del autor. Uno de mis libros preferidos, junto con Ronda de Noche y Dioses Menores. Esos tres serían mis preferidos de todos los que he leído de Terry Pratchett. Lores y Damas es una novela que parodia, entre muchísimas otras cosas, El sueño de una noche de verano de Shakespeare, y habla un poco de quiénes somos y de cómo nos percibimos a nosotros mismos, de cómo nos construimos y la forma en la que podemos crear nuestros propios caminos. Y bueno, sobre el hierro. También habla del hierro, la importancia del hierro y de que no todo es como lo vemos o creemos ver. En fin, con este relato despedimos el año y cerramos el primer aniversario de este canal, de la taberna.
Hace un año que empecé esta aventura, primero subiendo gameplays a YouTube, que funcionaron regular. Luego subiendo relatos aquí y allá, aquí a iVoox. Y esta última etapa en la que he estado subiendo tonterías a TikTok, tonterías a Shorts, vídeos cortos, publicando cosillas en cuanto la vida me deja 3 segundos. En fin, la taberna sigue abierta para todo aquel que quiera escuchar una buena historia. 1.000.000 de gracias a todos los que os habéis acercado, a todos los que habéis venido a escuchar un relato, a pasar un rato entretenido mientras pintáis o mientras vais al trabajo o lo que fuera. 1.000.000 de gracias a todos y esperemos que el siguiente año sea incluso mejor. Nos escuchamos en el siguiente vídeo. Los elfos son prodigiosos, provocan prodigios. Los elfos son maravillosos, causan maravillas. Los elfos son fantásticos, crean fantasías. Los elfos son fascinantes, proyectan fascinación. Los elfos son encantadores, urden encantamientos. Los elfos son terroríficos, engendran terror. Lo que tienen las palabras es que los significados pueden retorcerse como una serpiente. Y si quieres encontrar serpientes, entonces búscalas detrás de palabras que han cambiado de significado. Nadie ha dicho nunca que los elfos sean buenos. Los elfos son malos.